pero quiero hacer referencia a algo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Escuchen bien esto, aunque no pertenece al tema, pero escuchen bien esto porque es muy importante, como todo lo que está en la palabra de Dios, pero es algo que se está empezando, pienso que recién se está empezando a entender. ¿Dónde está Cristian? Hola, ¿qué tal? Cuando hay un ruido aquí hay que buscar a Cristian, porque seguro que está Cristian metido. Versículo 20 dice del 1 de Juan capítulo 2, mas vosotros tenéis unción del Santo y sabéis todas las cosas. Y en el versículo 26 dice, el 27 dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así también según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Se siguió usted la palabra? Por un lado dice que vosotros, es decir, nosotros, sabemos todas las cosas. Y algo muy importante, en el versículo 27 dice que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y aquí hoy vamos a enseñar. Y una vez por mes se da una enseñanza específica. Y durante los cultos que tenemos en la semana desde hace 33 años, estamos enseñando. Ha sido muy emocionante para mí ver esta noche la primera parte de esta reunión que ofrecemos para la gloria de Dios. Ha sido muy importante porque decía, ¿cómo se compagina esto? Aquí la unción está descendiendo y seguramente que ha descendido en muchos. Y la unción misma dice aquí que enseña, nos ha enseñado y nos enseña todas las cosas. Y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Cómo se compagina esto que la unción ha bajado y enseña y ahora tenemos que enseñar los ministros? Entiendo en el espíritu, no en lo racional, entiendo que esto es algo para el futuro. Es como aquello que dice el apóstol Pablo, nosotros o vosotros o nosotros tenemos la mente de Cristo, pero que no la ponemos en funcionamiento y por lo tanto todavía tenemos pensamientos que no son elaborados por la mente de Cristo. Lo mismo, esto que no hay necesidad de que nadie nos enseñe, está en la Biblia y dice que en esta condición estamos. Sin embargo, todavía nos falta. Digo que hay que entenderlo en el espíritu porque no lo podemos entender en lo racional. Las cosas espirituales, ustedes saben que una cosa es verdad y la experiencia que estamos viviendo también es verdad. Recién estamos clamando, pero ha de llegar un día. Y esto es lo que más me ha emocionado, porque este es el camino. El camino para llegar a tener vida propia. El camino para llegar a que nadie nos enseñe, sino que nos enseñe la misma unción. Estamos caminando hacia ello. Dame un corazón nuevo como el que tienes tú. Cuando esto se realice en el proceso que estamos viviendo,
no va a haber necesidad de que nadie nos enseñe. Yo digo esto, quizás a ustedes no les hace el clic que me hace a mí, porque durante varios años tuvimos este problema. Algunos que en aquel tiempo eran mocositos nada más, pretendían tener tal vida propia que no tenían necesidad de que nadie les enseñara. Pero ahora, que aunque seamos algunos jóvenes adolescentes, que sean algunos jóvenes adolescentes, no les podemos llamar mocositos porque están haciendo y estamos haciendo cosas de gente grande. Estamos tratando de llegar a obtener esta vida propia que hará que algún día, no sé cuándo, pero hacia esa meta vamos. No se apure, pero vamos, permanezca en esto, permaneced en Él. Si no se permanece en Él, no hay vida propia. Y la vida propia la queremos, la necesitamos para que podamos decir, la unción misma nos enseña. Y cuando la unción misma nos enseña, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que no hay discrepancia. El otro día estábamos hablando en mi casa con Daniel, con el pastor Daniel García, y él estaba asombrado al ver la coincidencia que hay y que no hay divergencias ni teológicas entre nosotros. Cuando la unción misma enseñe, no habrá ni una pizca de controversia ni de discordia, sino que todo irá cayendo por su propio peso y llegaremos a esto que nos ha de llevar a la plenitud de Cristo, al corazón de Cristo, que es la unidad de la fe, donde todos seremos de una misma mente y de un mismo parecer. No tiene nada que ver con el tema. Aleluya. Y ahora voy a decir algo Voy a decir algo. Los más viejitos, como yo, cuando veíamos a Josep clamar, yo me dije, no sé si los más viejitos lo dijeron, pero dije, de tal palo, tal astilla. Yo hacía lo mismo, ¿no es cierto, Nelly? Aleluya. Dije algo, si no quiere no lo escuche, pero me quise tirar un farolito. Amén, ¿me perdona? ¿Me perdona? ¿Amén o sí? Sí, muy bien. Bueno, este no era el tema, pero obligadamente tenía que referirme a esto, porque ver esta multitud esta noche aquí para una clase y ver esta multitud, la mayoría de ellos, clamando por vida propia, por vivir no de prestado, sino con vida propia y con humildad como la mansedumbre y la humildad de Jesús, no podía dejarlo pasar por alto. Ahora vamos al tema. Tome nota. Título del tema: la sujeción del discípulo. Lo primero que tenemos que decir en este aspecto es que discípulo es una relación de las tantas que tenemos con el Señor, de las cuales, si usted ha leído el libro Congregados para darle gloria, creo que es en este libro, donde se relatan los distintos estados de relación que tenemos para con Dios. La primera es la que no podemos renunciar a ella, ni aunque queramos. Es la de hijo.
Ser hijo de Dios no lo elegimos nosotros, porque dice la Biblia que Dios es el que nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Somos hijos porque hemos creído, pero hemos creído porque Dios quiso que creyéramos. Y esto no nos puede arrebatar nadie este título ni esta relación. Podremos ser hijos desagradecidos, podremos ser hijos rebeldes o podremos ser hijos respetuosos, etcétera, etcétera. Pero la relación de hijo, la categoría de hijo, no la perdemos jamás. Con esto solo sería un argumento para decir que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Jesús, porque Él, segunda persona de la Trinidad, el Padre primera y el Espíritu Santo, nos han adoptado como hijos. Las otras relaciones que leemos en el libro Congregados para darle gloria son elecciones, relativamente elecciones nuestras, pero todo está hecho por la predestinación, esa doctrina que nosotros creemos. Pero lo que se nota en estas otras relaciones es que podemos dejar, así como no podemos dejar de ser hijos, podemos dejar de ser discípulos si lo somos. Ustedes están muy interesados en el discipulado. Y podemos considerarnos, yo por lo menos me considero discípulo del Señor, pero es algo que a lo mejor mañana yo digo, no voy más a clase, y no voy más a clase, no soy más discípulo. La otra relación también es una relación optativa, que es la relación de servidor o siervo. Puedo serlo o no puedo serlo, puedo servir al Señor o no puedo servirlo. La otra relación es la relación de amigo. Puedo ser amigo de Dios, pero puedo dejar de ser amigo de Dios. La otra relación es algo más profundo, que es amado de Dios o amante de Dios. No vamos a entrar en este tema, pero quiero decir, discípulo es una relación que Dios nos da, pero de acuerdo a si lo elegimos nosotros. Que podemos serlo o dejar de serlo. Hoy somos aquí, qué sé yo, 400 personas o más. Pero casi siempre ocurre que se empieza con mucha gente y después se termina con poca. Pienso que no sucederá esto acá. Toco madera, digo toco madera. Ahora bien, lo primero que necesitamos, número 1, hemos dado esto ya como introducción al tema. Ahora, número 1, características del discípulo. La característica del discípulo es que tiene que tener un maestro. Así como la característica de hijo tiene que tener un padre, no hay hijos que no tengan padre o que no los haya engendrado un padre. No estamos hablando de la vitru y de todo eso, no estamos hablando en serio, va. Estamos hablando en serio. Hay aquí una cosa extraña, porque el Señor Jesucristo dijo algo que dice a los discípulos de Él, les dice, no llamaréis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, Dios. Y no llamaréis Maestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Sin embargo,
A pesar de haber dicho esto, que lo usamos sobre todo con lo de padre, y yo tengo una experiencia muy grande en esto porque ustedes mismos, la mayoría de ustedes me llaman papi, quiere decir padre en diminutivo, cariñosamente. Pero se objeta esto precisamente sacando a luz ese texto. Esto lo podrán ver en el libro que está allí para la venta, Orientación Pastoral. Se desarrolla un poco este tema de la paternidad espiritual. Con lo de maestro no tenemos tanto problema, porque tenemos la escuela dominical, los maestros, etcétera, etcétera. Pero es que si bien es una verdad la que tenemos en la Escritura, que a nadie se le debe llamar padre, ni a nadie se le debe llamar maestro. Sin embargo, tenemos otra verdad en la Sagrada Escritura, que en las epístolas, todas las epístolas, tanto de Pablo como de Pedro, como de Juan, sobre todo, han tomado la resolución estos apóstoles paternal. Es decir, ellos llaman a los demás hijos. ¿Por qué? Porque se consideran padre de ellos. El apóstol Pablo sobre todo dice algo muy claro a los corintios. Podéis tener muchos pedagogos, muchos guías, pero no tenéis un padre como yo soy vuestro padre, porque os engendré yo en el Evangelio, dice Pablo. Maestro, imagínese el Efesios 4. En Efesios 4 dice, y él mismo, el Señor mismo, puso apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Así que si puso maestros, por eso hay discípulos. Y el maestro, el padre, ha tenido que ser hijo primero, y el maestro ha tenido que ser discípulo primero. ¿Estamos bien? ¿Está tomando nota de esto? Discúlpeme que yo no le hice papeles porque no sé, hubiera tenido tiempo, pero tengo tantas visitas durante el día que me han impedido poder hacerlo a máquina, etcétera, etcétera. Por eso digo, tomen nota que el estudio así, tomando nota, les va a aprovechar. Entonces está claro esto. La primera característica del discípulo es que en la Biblia está dicho que hay maestros y el discípulo, para que aproveche sus clases, tiene que llegar a ser maestro. Por lo tanto, lo que venimos aquí, como decía Joseph, no venimos a perder tiempo, y lo hemos visto que no venimos a perder tiempo. Venimos a aprovechar el tiempo para que Dios nos transforme de tal manera que podamos ser discípulos aplicados y aún más podamos llegar a ser maestros. Amén. Porque el discipulado consta de dos partes, la de aprender y después una palabra que hemos inventado los evangélicos, no sé si está en la Real Academia, pero los discípulos también tienen que discipular. Esto es una estrategia buscada, no sé si en las Escrituras, no me he detenido a buscarlo esto, pero no es ningún disparate. El discípulo tiene que hacer otros discípulos, es decir, el discípulo se tiene que convertir en maestro. Así como hemos dicho en la introducción que tiene que tener vida propia para llegar a que nadie le enseñe, así decimos, bajando todos los escalones que sean necesarios bajar, así decimos que el discípulo tiene que pretender llegar a ser maestro para discipular a otros. ¿Está bien? ¿Está entendido? Muy bien.
Punto número 2. Estamos viendo las características. La primera hemos visto este deseo, este anhelo de llegar a ser maestro, y hemos tenido que aclarar bien que una parte de la Biblia, cuando dice no llamaréis maestro a nadie, es verdad, y la otra, que en Efesios 4 dice que Dios ha puesto maestros, también es verdad. Por lo tanto, lo que podemos interpretar de esto, pienso que muy correctamente, es que maestro de verdad, hay uno solo. Los demás podríamos decir que somos maestros en miniatura. ¿Amén? Pero es válido, porque uno es el maestro que es Cristo, y nosotros, los que vamos a ser maestros, somos maestros porque los puso el mismo Señor. ¿Está claro? Muy bien. La otra característica número 2 es que hay que creer en Dios. No se puede ser ateo si somos discípulos y pretendemos discipular a otros. Fíjese lo que dice la Biblia en el capítulo 14 de los Salmos. Voy a decirle primeramente, le voy a decir que un discípulo es discípulo primeramente de Cristo, y es necesario que crea en Dios. Esto que parece tan simple, vamos a tratar de aclararlo. Capítulo 14 de los Salmos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Qué nombre le da la Escritura al que no cree en Dios, al que dice que no hay Dios? Le dice necio, que equivale a estúpido. Pero no solamente es un insulto de parte de Dios esto, no es un insulto, es una realidad. Porque dice a continuación, todos aquellos que en su corazón dicen no hay Dios, interpretamos así. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y lo amplía más. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno sensato, no necio, sino sensato que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No estamos faltando el respeto a nadie. Pero nos podemos encontrar como yo me encontré en Zaragoza antes de venir aquí. Me encontré con un hermano y yo pensaba, como no conozco bien la iglesia en Zaragoza, pensé que era un hermano que ya tenía anteojos negros, no le vi los ojos. Y yo fui a saludarlo, digo, ¿te congregas en esta congregación? Porque yo no conocía, era visita allí en Zaragoza. Dice, no, yo soy ateo. Le dije, mira, yo tenía un amigo que era ateo y un día me dijo, soy ateo gracias a Dios. Trató de reír el chiste, pero como yo no tengo mucha gracia, sino que le pregunten a mis hijos. Pero veo que amagó una sonrisa. Me dice, yo me dedico a la política. Yo soy del Partido Comunista. Así que sos de izquierdas. Sí, sí. Digo, yo también. Políticamente me inclino más a la izquierda que a la derecha. No soy como algunos de ustedes que se inclinan más a la derecha que a la izquierda. Pero yo me inclino más. A mí no me gusta el presidente que tenemos en España,
que para mí es derechista, ultraderechista, pero eso son apreciaciones políticas, pero me vino bien decirle, porque él me empezó a insultar al presidente, cosa que no hago yo de ninguna manera, solamente que no me gusta la manera de la política que se inclina a la derecha, no me gusta. Me gusta más el Partido Socialista, Felipe González, yo estaba contento con Felipe González, etcétera, etcétera. Pero le dije, yo también me inclino a la izquierda, le conté la historia de mi padre, que por culpa de Franco murió mi padre, murió mi hermano, etcétera, etcétera. Se iba asombrando cada vez que decía, digo, soy izquierdista, pero creo en Dios. ¿Sabe cómo me despidió este muchacho? Muy serio se puso y me dijo, Dios le bendiga. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Seguirá no creyendo en Dios? No sé. Pero no es cuestión de izquierda o derecha, no. Es cuestión de fe. Un discípulo, a mí no me importa su idea política que tiene, si votó a Menem, si no votó a Menem, si votó de la Rúa, si le gusta de la Rúa o le gusta Moyano. No me interesa esto ni le interesa a Dios. Lo que le interesa a Dios es que un discípulo crea en Él. Dice Hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios, como tiene que acercarse un discípulo a su maestro, el que se acerca a Dios, crea que le hay, crea que exista. Este es el fundamento en el que se tiene que apoyar el discípulo, no en algo negativo, en no ser ateo, a tener a Dios en su noticia, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe. ¿Amén? Ya sé que nosotros vamos un poco más adelante, pero vamos a explicar esto. Ahora vamos a ver, si no es ateo, punto número 3, que tiene que ser creyente. Si el discípulo no debe no creer, el discípulo también debe creer. Ahora hay 3 clases de creyentes. Anote, haga un apartado, ponga A, B, C. El creyente A es aquel que tenemos en Juan 8, ustedes me avisan cuando me dijeron una hora que tenía, ¿no? Pero ya ha pasado bastante. Media hora ha pasado ya. Me avisan, por favor, porque no voy a estar mirando el reloj a cada rato. Capítulo 8 de Juan, del Evangelio de Juan. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído. Anote bien, subraye esto. A los judíos que le habían creído. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí afirma una cosa que es fundamental. Para ser discípulo verdadero, que es a lo que aspiramos, es necesario creer. Y esos judíos creían en él. Pero note, después de la conversación que tiene el Señor con estos judíos, dice en el versículo 44, a estos que habían creído en él, note, vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y yo, porque digo la verdad, no me creéis. Clase A de creyentes. Quisieron matar a Jesús. En el contexto, usted lo puede leer después en su casa. Yo he tomado solamente estos dos textos antagónicos de por sí, pero usted puede leer y saca la misma conclusión que saca cualquier estudiante de las Sagradas Escrituras. Hay gente que cree, como lo que dice Santiago, que hay demonios. En el capítulo 2 y versículo 19, dice, los demonios también creen, pero los demonios están condenados eternamente al lago de fuego y azufre, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Condenados. Y creen. Creyentes A. Creen como los demonios. Creen, pero son hijos del diablo. Creyente B es aquel que también tenemos en 1 Corintios, creo que es capítulo 2 o capítulo 3, que son salvos como por fuego. Ellos empero serán salvos como por fuego. Y creyente C es el que tenemos en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 y versículo 11. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, la cual ha venido a ser piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué nombre? El nombre de Jesucristo. ¿Se puede aplaudir en un estudio? Se puede aplaudir. No hay otro nombre dado a los hombres, sino el nombre de Jesucristo. El creyente A, no sé, si usted piensa que el creyente A tiene que ser el del C, póngale el C. Si piensa que el creyente B tiene que ser el A, póngale el A, etcétera, etcétera. Pero aquí en esto que hemos dicho en favor del orden nada más, es creyente primero, es el que cree como el diablo. Creyente segundo es el que cree y es salvo por fuego. Creyente tercero, que es el más humilde, es aquel que cree que Jesús es el Salvador. Aleluya, aleluya. Muy bien. Entonces, ya tenemos la primera característica, la segunda característica, la tercera característica, y ahora vamos a la cuarta característica. Este creyente de primer orden que lo hemos puesto en el tercer lugar, quizás para enfatizar la humildad que tiene que tener el creyente, póngalo así. Si no está de acuerdo con el orden que yo le he dado, ponga que lo hemos puesto en tercer lugar porque el creyente que tiene que ser el discípulo que tiene que ser el creyente es un creyente que lo tiene que caracterizar la mansedumbre y la humildad de Jesús. El discípulo es aquel que aprende. Y el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La cuarta característica me parece que es que debe ser obediente.
Y aquí tenemos también tres partes del discípulo como obediente. Primeramente, tiene que ser obediente a Dios. El título que le hemos puesto a la lección de hoy es la sujeción del discípulo. La primera sujeción del discípulo es a Dios. Lo demás viene después, pero lo primero es Dios. Porque aún el primer mandamiento del Antiguo Testamento, afirmado por el Señor Jesucristo, es primero amar a Dios con todas las fuerzas, con toda la mente, etcétera, etcétera. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Versículo 8. Fíjense, estamos yendo hacia tener el corazón de Cristo. Y mire Cristo, y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue proclamado públicamente por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aleluya. Si el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, si el Señor, el perfecto Dios nuestro, tuvo espiritualmente hablando, incomprensiblemente hablando, sobre nuestra comprensión natural, el perfecto Dios tuvo que aprender perfección mediante la obediencia para ser vehículo promotor y fundamento de nuestra eterna salvación. Nosotros tenemos que ver la distancia que hay entre Él y nosotros. Nosotros seremos igual que Él, avanzamos a ser igual que Él, hemos pedido un corazón como el de Él, pero sin embargo, Él siempre será Dios, el único digno de adoración, y nosotros siempre seremos sus adoradores. Amén. Esto tengámoslo bien claro. Ahora fíjense, a pesar de que nuestra obediencia no es vicaria, sino que los méritos de nuestra obediencia son para nosotros, sin embargo, como anhelamos parecernos a Jesús, escúcheme bien esto, como anhelamos parecernos a Jesús, ser como Jesús, imagínese que, aunque no sea vicaria, si Él fue el autor de nuestra salvación, alguna bendición daremos a los demás. ¿Amén? ¿Entiende esto? Alguna bendición daremos. No les daremos la salvación porque el único que salva es Jesucristo. Nosotros no podemos salvar a nadie, por más eruditos que seamos en las Escrituras, por más unción que baje del cielo. El único Salvador, lo hemos leído en Hechos, es el Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero nosotros podemos ser vehículos de bendición cuando obedecemos como Él obedeció. ¿Le parece que es lindo ser discípulo todavía? Aleluya, pues adelante. Pero no dejen esto que han hecho hoy en el principio. No se cansen de venir acá a clamar. Dame un corazón nuevo, Señor Jesús. Y nos encontraremos que el día de mañana subirá, que no sé cuándo será, no se apure, subirán a enseñarnos y lo sabremos todo, coincidiremos en todo. Ahora todavía puede haber discrepancias, quizá no entre nosotros, pero si esto pasara por radio, que supongo que no debe pasar, pero habría un montón de gente que estaría en desacuerdo con esto, pero llegará un día que llegaremos a la unidad de la fe, ¿no es cierto? Aleluya. Punto número 2. Primero, sujeción a Dios.
Segundo, podríamos poner sujeción a los ministerios, pero vamos a dejarlo para el final. Vamos a poner sujeción a las autoridades. Yo recuerdo una vez veníamos de Santa Fe a Quilmes en una camioneta de Antonio Anache. Y hacía poco que Antonio Anache le había cambiado el motor de nafta a la camioneta y le había puesto un motor gasolero. Pero se había, como algunas veces le sucede a Antonio o a cualquiera, se había olvidado los papeles del cambio. Y cuando llegábamos a Rosario había la policía, eran las 3 de la mañana. Se había terminado hacía poco la guerra de las Malvinas y nosotros traíamos ingleses en la camioneta. Y nos para la policía. El motor estaba en marcha, pidió los papeles, vio que era naftero el motor y sentía tac, 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 tac. Motor que en aquel tiempo se notaba mucho, ahora no se nota tanto, pero se notaba mucho que era un motor gasolero. Dice, ¿y los papeles del cambio? Me olvidé. Van a tener que seguirnos a la comisaría. Yo pensaba, tenemos los ingleses acá. Ay, señor, lo que nos va a pasar, vamos todos en cana. Era tiempo de los militares también. Bueno, se me ocurrió agarrar la Biblia. Había una luna a las 3 de la mañana, resplandeciente. Me agarro la Biblia y le dije, mire, no somos delincuentes nosotros. Créame que si le dijo que cambió el motor y que tiene los papeles, los tiene. Digo, porque nosotros somos creyentes evangélicos. En aquel tiempo éramos muy respetados. Y bueno, y está bien, ¿y qué más? Digo, mire, nosotros nos regimos para que usted se convenza, le dije a los 2 o 3 policías que había allá, para que usted se convenza cuál es nuestro código acerca de las autoridades, que no las vamos a defraudar. Tengan en cuenta todos los que tienen coche esto. Le leí Romanos 13. A la luz de la luna, a la entrada de Rosario, le leí Romanos 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque la policía, dice aquí los magistrados, pero yo le leí, porque las policías no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque el policía es un servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues el policía es servidor de Dios, vengador para castigar al que practica lo malo, por lo cual es necesario estarles sometidos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Cuando hube leído esto y él miraba allí al lado de mi hombro, me hizo la venia y dijo, váyase con Dios. Aleluya. Hay que sujetarse. Dice la Biblia que no me gusta asnar, pero me tengo que sujetar. Que no le gusta a usted el de la rúa, se tiene que sujetar. Porque piensa que los votos que sacó fue la voluntad de la mayoría, fue la designación de Dios. Romanos 13, léalo bien, repáselo.
Cuando tenga algún conflicto que quiere hacer una agachadita, lea Romanos 13. Y va a ver cómo usted se pone delante del espejo y usted mismo se hace la venia. Amén. Y lo tercero, sujeción a los ministerios. El otro día encontramos en Holanda, en una familia que nos recibe como pastores, pero que habíamos abandonado durante meses y quizás años. Encontramos un pseudo pastor que encontraron aquellos creyentes por internet. Y le dijimos qué estaba haciendo allá. Le preguntamos, Abel Gil Martin fue el que le preguntó qué había venido a hacer. Dice, he venido a ministrar a esta gente. ¿Así? ¿Usted cree en Cristo? Bueno, Cristo fue un buen hombre, pero no cree que Cristo es el Hijo de Dios. Ah, no, el Hijo de Dios no. ¿Usted cree en la doctrina de la Santísima Trinidad? ¿Qué Santísima Trinidad? No, nada. Y Tomás Yokogawa le dijo, ¿cuáles son sus raíces? Dice, ¿las de ahora o las de antes? Yo le dije, sus raíces. Dice, no estoy definido todavía. No está cubierto, no soy independiente. Bueno, más vale ser independiente que de boca, eso sí. Aprovecho, me lo dejé picando yo solo fuera delante del arco. Tengo la desgracia de tener casi toda mi familia que es de boca. Solamente mi hija mayor es de River como yo, como su padre. Ay, mi yerno también es. Un aplauso para mi yerno. Bromas aparte. Lo encontramos allí en Fraganti. Los hermanos de allí se dieron cuenta. Y usted no esté buscando pastores por el internet, ni reciba según qué mensajes por el internet, porque después ponen en una letra chiquita aquí, puede mandar ofrendas, etcétera, etcétera. Buscan guita. Algunos, no todos, pero algunos buscan plata. Y este pastor, pseudo pastor, también buscaba dinero. Por fin se fue. Pero no es este el problema. El problema es la falta de sujeción. Cuando uno dice yo me sujeto a Dios y no tiene en cuenta los ministerios, este no va por el buen camino del discipulado que dice la Biblia. El discípulo se sujeta al maestro de arriba, pero el maestro de arriba, vaya usted a saber por qué ha puesto maestros acá abajo y pastores para que les estemos sujetos. Y sujetos quiere decir obedientes. Y ahí terminamos ya con esto de Hebreos 13, donde dice en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Termino con esto. Quizás
Tenía que haber dado más tiempo en esto de la sujeción a los ministerios, pero yo considero que esta audiencia está percatada de que si la sujeción solamente es a Dios, no va. Y es tan serio esto que usted tiene que hacer memoria cuando le dijeron a Moisés, en varias ocasiones se lo dijeron, le dijeron, ¿acaso Dios solamente te habló a ti y no nos habló a nosotros también? Pero se olvidaron del detalle que Moisés lo había colocado Dios como líder. Y cuando en la iglesia del Señor se ordenan pastores, que son pastores y maestros, cuando en la iglesia del Señor se ordenan ancianos o apóstoles, es porque Dios los ha señalado y Dios los ha puesto. Y es necesario, y voy a tratar de terminar con esto. Estoy llegando al final, ¿no es cierto? Ya 5 minutos. Dice que lo hagan con alegría. Los pastores y maestros, los ministerios a los que los discípulos deben estar sujetos si quieren ser discípulos que lleguen a maestros, discípulos que lleguen a pastores, tienen que tratar de desalojar de una vez y para siempre esas palabras siempre escondidas y ofensivas contra los que ejercen el ministerio. Es verdad que algunos lo ejercen mal, pero ¿quiénes ha puesto Dios para juzgar? Si el único juez de vivos y de muertos es nuestro Señor. Nosotros estamos para estar sujetos. No tenga miedo si el pastor lo hace mal, si el maestro enseña mal. Dios, que le ama a usted y que ama al maestro, pondrá la curación, pondrá la sanidad y pondrá las cosas en orden. Sobre todo en una iglesia como esta congregación, que a los hechos me remito. Mire cuántos quieren ser discípulos y tener un corazón como el de Jesús. Si el pastor se queja de ustedes, imagínense el pastor o el maestro está recibiendo un mensaje de siempre hay uno que no es chupamedias, sino que vigila que la grey camine, un anciano o un diácono, y va al pastor y le dice, pasa esto en la congregación. El pastor, que también está en el mismo proceso que estamos todos, se bajonea, se le pone una cara larga y empieza a decir como Moisés dijo un día, ¿por qué me has puesto aquí? Ustedes que quieren ser maestros, ¿saben lo que es ser maestro y pastor? Pregúntenle a alguno. Ahora no es cuestión de decir, no quiero hacerlo, porque si Dios te ha puesto, te guste o no te guste, te tienes que aguantar. Pero lo que quiere el Señor, lo que nos dice aquí en Hebreos, el autor de Hebreos, que para mí es Pablo, lo que nos dice, que lo hagan con alegría, que los pastores puedan pastorear con alegría. ¿Y sabe cuál es la alegría de los pastores? Que los discípulos estén sujetos. Aleluya. Porque si no, si los discípulos tienen que decir, si los pastores tienen que decir como Moisés, Señor, ¿por qué me has puesto aquí? Estoy tratando hasta de suicidarme. Algunos pastores dicen,
Algunos pastores dejan el ministerio porque ya no pueden soportar las críticas de la gente. Pero esto no es provechoso para el discípulo, para que el discípulo pueda llegar a ser como su maestro. Creer en Dios, creer, obedecer a Dios, obedecer a las autoridades y obedecer a los maestros. Si tomo nota, faltan 2 minutos, pero ya está. Que el Señor les bendiga. Daniel.